Dios les bendiga. Le damos las gracias y la más cordial bienvenida a este primer episodio de Inconformes, un podcast creado para ti, joven adulto que nos estás viendo, nos estás escuchando. En esta noche le habla Leishla Ruiz y me acompaña mi amiga, mi hermana Minerva Rodríguez, ¿verdad? Y en esta noche vamos a estar hablando un poquito de qué es eso de ser inconformes, por qué estamos aquí todavía trabajando para el Señor, trabajando para la juventud que sigue creciendo, y en el nombre de Jesús, para alcanzar estas vidas que necesitan tanto de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así que Minerva, vamos a hablar de esto. Estamos ready. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. Quédate hasta el final. Queremos ser de bendición. Leishla, qué bueno saludarte. Igual tú. Qué bueno que estamos aquí, ¿verdad? Gracias por la invitación. Amén. Así que comenzamos rápido. Estamos ready. Minerva. ¿Quién es Minerva? ¿Quién soy? Wow, qué pregunta. Resumiendo, Minerva, soy la menor de 5 hermanos. Mis padres son pastores, hija de pastor por la gracia de Dios. Soy hija, soy hermana, soy tití, amo a mis sobrinos, soy una tití. Mira, ahí ellos lo saben que tití los ama con todo su corazón. Besitos a mis pollitos. 35 años, ¿qué más puedo decir? Realmente a mis 35 años es complicado decir que Minerva, una joven que ha decidido hacer la voluntad de Dios. Llegó un momento dado en mi vida, que no fue hace mucho tiempo, aunque soy nacida y criada en el Evangelio, que en un momento de oración me atreví a decirle: Señor, yo creo que yo hasta moriría por tu causa. Así que sí, recuerdo que esa oración marcó un antes y después en mi vida, porque aunque soy nacida y criada en el Evangelio, quizás nunca había tenido una experiencia así. Y no lo digo por jactarme, Dios me libre y me guarde, porque hay que estar en la situación para realmente ver si uno daría su vida por Cristo, pero llegó un momento donde dije: ¿sabes qué? Me entrego totalmente al Señor. Donde Dios me permite servir, sirvo, me encanta servir, donde sea que Dios me permita, me place. He aprendido a tener deleite en hacer la voluntad de Dios. No sé qué más decir. Hay que tener muchas experiencias y una convicción de acero, diría yo, para tener esa seguridad de decir: me atrevo a morir por tu causa. Está fuerte, ¿sabes? Sí, realmente yo me acuerdo de esa oración y yo conocí en un viaje misionero a una joven colombiana. En aquel momento ya tenía 26 años y ella me testificaba y me decía que a los 12 años su familia completa era misionera, pero a los 12 años ella le decía al Señor y a su mamá: yo me atrevo a morir por Cristo. Y eso fue en el 2016. Y yo recuerdo que eso me marcó tanto y tanto que yo decía: Señor, yo estaré dispuesta a morir por tu causa. Pero que como que uno no piensa en eso. Pero hubo un momento dado, puedo decir como hace 2 o 3 años atrás, que en un tiempo de oración, en mi tiempo devocional con el Señor, no estaba ni pidiendo por nada, era un tiempo de adoración con el Señor. Llegó un momento de exaltación a mi Dios en ese tiempo que yo dije: Señor, ¿sabes qué? Yo moriría por ti. No sé, o sea, cuando quizás predicándole a alguien que no conozca, si tengo que entregar mi vida para que alguien acepte a Cristo, lo haría. Por amor al que me amó primero. Amén. Definitivo. Wow. Estoy en shock porque para escuchar que una joven de 12 años diga esto y uno dice: wow, 12 años y ya tiene esta convicción, quiere decir que ha pasado por muchas situaciones y Dios la ha capacitado de tal manera para decir: ¿sabes qué? No importa, a mis 12 años yo moriría por la causa de Él, porque es necesario que la palabra llegue, que otros conozcan y que Dios trabaje en nuestra vida de tal manera para también tener esa convicción, ¿verdad? Así que es fuerte y demuestra lo que es nuestro compromiso con la obra del Señor. Y no lo digo por jactarme ni para decir como que ay, Minerva moriría por Cristo, no, sino lo digo porque ¿quién es Minerva? O sea, quizás puedo hablar de todo lo que quizás el Señor me ha permitido,
pero para mí el mayor privilegio que Dios me ha dado es poder servir. O sea, yo ni entregando mi vida, yo pagaría lo que Él ha hecho por mí. Y yo creo que es lo más que puedo usar para resumir quién soy. Una simple joven que un hogar extraordinario, tengo un hogar hermoso, nací en un hogar que los que me tienen en mis redes saben que yo tengo un hashtag que digo, yo conocí a Dios en casa. Mami, papi, yo no conocí a Dios en la iglesia, yo conocí a Dios en casa. O sea, llegó un momento dado donde yo veía a mami y a papi tan entregados al Señor que yo dije, yo quiero conocer al Dios de mis padres. Y un privilegio, Dios me dio un privilegio de nacer en un hogar sano que me fundamentó para quien soy hoy, pero tuve que yo tomar una decisión. Y puedo hablar de muchas cosas que quizás en la tierra he logrado, pero o sea, a mí no me interesa nada de eso y todo lo que Dios me permite lo disfruto, pero lo llevo a los pies de Cristo porque todo lo hago por Él. O sea, si es posible, usted olvídese hasta de mi nombre. O sea, no me interesa, no es mi fin. Y lo digo con toda sinceridad y esto es bien fuerte porque yo trato de no jactarme. Y el día que me jacte, porque somos seres humanos, ustedes me llevan a la cruz. Porque todo se trata del Señor y todo lo hacemos para Él. Amén. Todo hacemos para Él. Y qué bueno que tuviste esos ejemplos a seguir, ¿verdad? Que fueron quizás quienes pusieron ese granito de arena, pero también fomentaron el que tú fueras quien creyeras, quien tuvieses esa experiencia, porque mira aquí, muchos de nosotros quizás tenemos esa bonita experiencia de tener familiares que nos llevan al camino del Señor, pero otros no lo tienen. Y aún así permanecen. Por eso yo digo que para mí ha sido un privilegio, porque yo escucho jóvenes que tienen otra historia y yo digo, Señor, gracias por el privilegio que me diste o sea, papi es el hombre más servidor que yo he visto en toda mi vida, mami es una mujer intachable, que lo que ella tiene es de la gente y yo soy bienaventurada, mis hermanos y yo. Y a veces yo le digo, Señor, ¿por qué no le diste unos padres a la gente como los míos? Pero trato de honrarlos porque lo merecen y nada, también lo testifico para que cuando nosotros decidamos tener nuestra familia, que Dios nos permita, pues ser el ejemplo y entender que si Dios está, se puede crear un buen fundamento para las próximas generaciones. Amén, amén. Y sumamente necesario, por eso mismo, para que no se pierda ese buen comportamiento o esa buena línea de ese modelaje entre la familia. Y hablando, ¿verdad?, de ese desarrollo que tú tuviste dentro de la iglesia, ¿qué son algunos de las cosas que tú has podido hacer que tú dices, mira, he hecho esto, pero esto de verdad fue lo que ayudó a que mi carácter fuera lo que es hoy? ¿Qué has hecho? ¿Qué Dios te ha permitido hacer? Esa pregunta está... Porque no es lo mismo que has hecho a qué has hecho para que formó tu carácter en Dios. Wow, esa pregunta está muy buena, no, está muy buena, muy buena. Pues mira, wow, brutal. Cuando eres hija de pastor, pues aquí los hijos de pastor se pueden identificar conmigo. Llega un momento donde tú desarrollas unas capacidades porque pues, estás expuesta en el liderato. Estás expuesta desde... Yo empecé a ser hija de pastor, mami y papi empezaron a pastorear cuando yo tenía 12 años. Que era mi adolescencia. Entonces pues yo crecí viendo a mami y a papi pastorear, que si no llegaba la hermanita que le tocaba cantar el devocional, pues mira, Minervita, ¿puedes coger el devocional? Pues claro, ¿por qué no? Entonces se convirtió en un deleite. Todo lo que el Señor me permitía hacer desde muy joven me ha encantado. Mami testifica que yo siempre quería estar en todo. Ahora de grande es como, Señor, cálmate. Pero mami siempre me testifica que yo quería servir en las posiciones. Y fui maestra yo creo que yo siendo adolescente, joven, fui maestra de adolescente. Si yo tengo
chicos que hoy le sirven al Señor, que yo les di clase y yo no quiero ni calcularles la edad porque yo los veo tan grandes y digo, sí, yo les di clase de párvulo, o sea, pero desde clase de párvulo hasta líder de jóvenes, maestra de jóvenes, maestra de adultos. Tuve un tiempo que Dios me permitió dirigir un colegio bíblico. Eso fue una temporada bien bonita de mi vida. En el concilio que pertenecía, fue hermoso. Tuve 5 años dirigiendo el colegio, fui maestra en el colegio bíblico, fui presidenta de Juvien Puerto Rico, que es una juventud que yo amo mucho, con todo mi corazón. Una juventud que comparo mucho con Jericín, sí, para que Luis sepa. Sí, para que Luis escucha, Luis. Sí, realmente Jericín y Juvien tienen un corazón muy similar. Tengo una juventud humilde, apasionada por el Señor. Luego que terminó la presidencia, comienzo a perseverar en Casa de Amor y Renovación, que es mi iglesia actualmente, hace 5 años, 6, por allí. Con mi pastora Yanira Sánchez y Elio Figueroa, allí me he desenvuelto en todo lo que Dios me ha permitido servir, con los niños, con los jóvenes, diácono, soy actualmente parte del diaconado de la iglesia. Y el año pasado Dios me permitió ser copastora, 1 año. Sí, una experiencia hermosa. Y puedo hablar de un sinnúmero de escenarios, ¿verdad? Y por la gracia de Dios soy parte del liderato del Encuentro Nacional de la Juventud. Pero yo creo que, contestando tu pregunta, mira toda la historia que hice, donde yo creo que cada lugar donde Dios te permite, tu carácter es formado. Porque sin lugar a dudas yo tengo hoy la experiencia, esto no se adquiere de la noche a la mañana, sino cada escenario, cada temporada te añade algo a tu vida para tú poder hacer la voluntad de Dios. Como la cuestión antes de ¿el líder nace o se hace? No, yo pienso que hay unas características que uno nace, como que conectar con la gente, pero hay unas cosas que se forman, es una realidad. Y la vida del creyente es una carrera, o sea, el que quiera estar o alardear de que está ready, no, siempre hay oportunidad para mejorar y cada temporada te prepara para la próxima temporada. O sea, Dios es un Dios perfecto, Dios no te va a dejar llegar a una temporada sin tú tener las herramientas para vencer esa temporada. ¿Y dónde vas a adquirir las herramientas? En la temporada que estás viviendo ahora. O sea, lo que tú estás viviendo ahora, tienes que estar alerta de qué estás viviendo, qué herramientas me está dando el Señor, porque si no sales aprobada en esa temporada, no vas a poder enfrentar la próxima, porque son diferentes desafíos, diferentes pruebas. Las pruebas son exámenes, hay que salir aprobado, es como todo. Pero creo que todas han aportado diferentes herramientas para mi vida, para bien. Se ha cometido muchos errores totalmente, pero de ella se aprende. Tu mentalidad, tú dices, wow, Señor, ¿cómo pienso ahora? O sea, literalmente es totalmente diferente a como yo pensaba antes, y las prioridades comienzan a cambiar. O sea, lo que quizás antes era importante, ahora no es importante porque mi prioridad es esta. Y yo creo que todo es parte de la formación que nunca acaba. Eso es otro pensamiento que yo tengo. La formación en Dios no acaba, eso hasta que Cristo venga. Dios sigue perfeccionando su obra en nosotros. Y lo que estoy viviendo ahora, quizás puedo hablar que lo más que quizás me ha impactado para este tiempo fue el copastorado. Sí, sin lugar a duda. Háblanos un poquito, porque te iba a hablar de eso, te iba a preguntar de cómo fue tu experiencia siendo copastora a una corta edad, ¿verdad? Porque y soltera, que es otro issue, ¿verdad? Porque quizás para la iglesia tradicional pues es más común ver a un pastor, ¿verdad? Que es una figura de autoridad, que es una figura, ¿verdad? De ejemplo, y que su mano derecha en la iglesia sea una persona quizás de la misma edad, que compartan pensamientos, que compartan experiencias de vida, que tenga capacidades en una u otra cosa para ayudar en la formación de la iglesia. Pero en este caso, joven, mujer, soltera, jovencita nuevamente. ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, primero quiero honrar la vida de mis pastores.
cuando yo llego a Casa de Amor y Renovación, mi pastora, en este proceso de pastorear, ella, recuerdo que en una reunión que ella tuvo conmigo al comienzo, me preguntó, ¿cuál es tu llamado? Y eso es una pregunta puntual, que hago paréntesis aquí, no importa si no sabes cuál es tu llamado. O sea, hay gente que ya Dios trató y ya conoce, y hay gente que está en ese momento o sea, para tú aceptar el llamado, tu corazón tiene que estar listo. Amén. Para aceptarlo. Y Dios tiene diferentes formas de trabajar. Y nuestra pastora desarrolló un discipulado pastoral para los que tenemos llamado pastoral en nuestra iglesia. Y en esa preparación, pues ella, brutal, nosotros nos llamamos los news, eso no puedo explicar los detalles aquí, son códigos, pero busque para próxima. Es más, deben hacer un podcast solamente para eso. Y la invitan entonces ella puede estar y yo de la evidencia de su discípulo, ella como maestra y yo como discípulo, me atrevo en los news, y ha sido un tiempo de preparación hermoso, y ese tiempo de preparación ella nos fue dando herramientas. Yo recuerdo que cuando ella comenzó el discipulado, ella nos dijo, yo quiero darle las herramientas que quizás a mí me hubiese gustado tener para comenzar a pastorear. Y en ese proceso de discipulado, ella escoge durante un año, que viene siendo como la práctica, como en el field, lo que has aprendido, vamos a llevarlo a la práctica. Entonces allí ella, ¿verdad?, en oración, y hace una selección de un copastor por un año. Y el año pasado me tocó a mí. Y fue hermoso, fue una experiencia que marcó mi vida. Primero yo agradezco a la pastora la confianza, porque literalmente es una gran responsabilidad. Pero fue una experiencia que yo te puedo decir que Minerva tiene un antes de ese copastorado y un después. O sea, literal. Yo recuerdo que mi segundo domingo, quizás siendo copastora, en el tiempo de ministración, yo empiezo en mi tiempo de adoración y ministración, yo empiezo a orar específicamente por un joven que está en la iglesia, un joven que estaba medio retenido y él está lejos de mí, pero mi intercesión, o sea, en mi tiempo, o sea, estoy hablando de yo aparte, yo empiezo a orar por él y mi clamor fue por su alma y yo empecé a clamar. O sea, yo no, quizás había orado por personas, pero mi intercesión fue totalmente por su alma. Y ahí el Espíritu Santo me ministra, porque mientras yo clamaba, yo sentía un dolor en mi corazón. Y me acuerdo y voy a sentir esto. Yo sentía un dolor en mi corazón y el Espíritu Santo me ministraba y me decía, ahora entiendes lo que siente un pastor por sus ovejas. Eso es un corazón pastoral. Entonces, por eso te digo que es un antes y un después. Porque fue un trato de Dios. O sea, y literalmente, ay Dios mío, tú comienzas a ver diferente las almas. O sea, yo ver un joven que se aparta me quebranta, ver a alguien que se detiene me quebranta, ver gente que se detiene por boberías me quebranta, ver cómo maltratan a alguien quizás dentro de la iglesia me marca. O sea, yo digo, Dios mío, la juventud se nos está perdiendo, iglesia, como que no. Entonces ahí cambió totalmente mi corazón. ¿Y cómo fue el reto de quizás ser joven, mujer, soltera? Pues espectacular. Espectacular, porque sabes que yo estoy viviendo una temporada donde yo me estoy preparando para lo que Dios tiene para mí. Amén. Cosa de que cuando el siervo llegue, papá, ya yo estoy ready, ¿me entiendes? Aprieta. Señor. Sí, pero fue hermoso porque yo sé que donde quiera que él esté, no sé, Dios está tratando con él igual. Pero sí fue un reto, porque obviamente la gente, quizás, esto es un tema controversial, porque quizás yo como soltera no voy a quizás a tener capacidades o experiencia para manejar ciertas cosas, pero mi pastora espectacularmente, recuerdo que uno de los proyectos que ella me dio para yo trabajar en la iglesia fue discipular a una pareja que estaba por casarse.
Y fue hermoso porque yo lo trabajaba, la pastora me dio libertad y yo le daba a ella, era como una asignación, yo le daba a ella mi feedback de lo que había hecho, ella me daba su feedback, mira, lo hiciste bien, esto, te aconsejo esto. Entonces rompió el tabú de que tú tienes que responder al llamado con alguien acompañado o no. O sea, las capacidades te las da el Señor. Obviamente, sea lo que sea que Dios vaya a hacer conmigo, si hay algo que no sé, lo preguntaré, me capacito y lo que no, pues Dios lo hace. Pero fue hermoso porque ella, sí, porque me dio la experiencia de yo trabajar áreas que quizás no iba a tener la capacidad. Hasta cuando Dios diga que mande el cielo. Aleluya. Sí, pero fue hermoso, joven, fue espectacular. Yo quiero responder al llamado de Dios joven, no quiero llegar viejita. Sí, no. Y joven y capacitada. Totalmente. Porque en cierta ocasión yo estaba hablando con uno de los líderes que a veces recibimos el llamado, por ejemplo, el llamado del pastorado. Ok, tengo el llamado. Hasta que Dios me mande el llamado, pues está bien, tengo tiempo. Pero y ese momento entre cuando Dios te dé el llamado a pastorado, a evangelista, misionero, entre ese momento y el momento en que realmente pones en práctica el llamado, ¿qué tú haces? No, hay que prepararnos. Tú sabes que una de las cosas que yo cambié cuando acepté el llamado fue en mi mente, eso lo haría un pastor. Así hablaría un pastor. Entonces, Dios empieza, porque cuando tú aceptas el llamado no hay vuelta atrás. Tú dices, ok, estamos puestos para esto. Entonces, tú no tienes afán porque llegue el día, sino eres responsable preparándote para cuando sea el momento, estés listo. Okay. Que nunca se estará totalmente listo, pero uno hace el trabajo, claro, hace la asignación, hacer mi parte. No lo deja ahí, que sea lo que Dios quiera. Definitivo. ¿No? Dios quiere que tú seas esto, pero hay que prepararnos. Definitivo. Hay que hacer nuestro trabajo. Otra cosa, en este mover de joven adulto, preguntas. ¿Cómo tú te sientes, verdad? Teniendo 35 años, trabajas mucho con jóvenes, con mucha juventud, pero también, ¿verdad? A nuestra edad uno tiene otras prioridades, como acabas de decir. ¿Cómo te sientes ahí más joven, más adulta? ¿Cómo está este proceso de uno se acomoda, de cuando de momento llega esa pregunta de que, ay, lo estaré haciendo bien? Tengo compañeros o compañeras que tienen mi misma edad y están haciendo otras cosas. Llega este momento como que quizás llega la frustración, porque por lo menos a mí me ha llegado de que... Sí, llega. ¿Cómo tú manejas eso? No quiero romantizar como que, ay, todo ha sido súper lindo. No, porque la frustración llega, la soledad llega. Hay días que yo digo, Señor, acuérdate de tu sierva. Pero algo que yo he aprendido es que yo le doy gracias a Dios que yo nunca, en mi corazón no ha nacido ese feeling, ese sentimiento de que, Señor, ¿por qué ellos sí y yo no? Nunca. Porque, y no está mal si lo siente, porque tengo quizás gente cercana que lo siente y me dice, mira, pero es que no lo entiendo. Pero yo he tratado de cuidar mi corazón y hubo un momento dado en mi vida que yo tomé una decisión, Señor, yo quiero experimentar tu plenitud. O sea, cuando hablamos de plenitud, esa palabra para mí, a mí me encanta, y como dice la palabra, que en su presencia hay plenitud de gozo. O sea, a mí esa expresión plenitud de gozo es cuando algo es pleno, es que no hace falta nada más. Y yo empecé a orar intencionalmente, Señor, yo quiero experimentar tu plenitud. O sea, yo no quiero que mi vida espiritual, que mi vida emocional, que mi gozo dependa de una circunstancia, de quién está cerca de mí, de quién me rodea, de quién me acompaña. No, yo quiero vivir tu plenitud. Entonces, en esa oración intencional, Dios empezó a enamorar mi corazón. Mira, de tal forma que yo decía, Señor, si tú me quieres sola, pues no pasa nada. Que en ese proceso sí llegaba el día donde me hacía falta alguien. Claro, que me hacían falta algunas cosas que no he logrado, claro. Pero mi plenitud está en el Señor. Por eso, en mis 35 años, yo puedo decir que como yo le di potestad a que Dios fuera
mi plenitud, yo me siento plena en Dios. Entonces, por eso no comparo mi tiempo con el de nadie. Por eso disfruto las temporadas de la gente que está cerca de mí. Si tú me dices, Minerva, me voy a casar el próximo año, yo me voy a alegrar por él, recíbelo. Yo realmente siento gozo genuino en mi corazón porque ese es tu tiempo, es tu reloj, es tu temporada. Lo mío va a llegar. Cuando sea que Dios quiera, va a llegar. Ahora bien, mis 35 años, los que están en los 30, yo no sé, pero a mí los 30 me han encantado. O sea, esa ha sido mi mejor edad. O sea, yo llegué al piso 3 y mi mentalidad es diferente, mi madurez es diferente, mis prioridades son diferentes. Sé lo que quiero, sé lo que no quiero. O sea, yo estoy en mi mejor temporada, por así decirlo, emocional, espiritualmente. Y ha sido espectacular. Y como lo puedo resumir en que mi plenitud es Cristo. O sea, y también un consejo que yo doy sobre este tema, rodéate de gente correcta. Yo tengo unos amigos que o sea, la Biblia habla de que un amigo es como un hermano en tiempo de angustia. Yo tengo amigos, como habla la palabra, yo tengo amigos que me llevan a Jesús. Y yo creo que tener gente correcta en mi vida ha hecho que a mí no me hace la falta lo que no tengo. Y en oración, hablé de la oración de que Él sea mi plenitud. Otra oración que empecé a hacer también, Señor, que no me haga falta lo que no tengo. A tu tiempo, que no me haga falta lo que no tengo. Y yo creo que es también no espiritualizar ni romantizar ni validar lo que sí se siente, porque sí lo he sentido, pero entender que mi plenitud, mi temporada, mi reloj, sus tiempos, dice Jeremías 29:3, si no me equivoco, o 15, que Él tiene planes de bien para mí. Esa es mi esperanza, esa es mi confianza de que yo estoy en mi mejor momento. Sí, pero... Quiere decir que entonces los que dicen que después de los 30 uno no es joven. No, mentira del diablo. De lucha. Mentira de Satanás. Estás en tu mejor temporada. Así que rodéate de gente que te haga crecer, que te acerque más a Dios y que tu oración, mira, cambie a tener plenitud. Sí. Porque a veces nos dicen, no, pero disfruta tu soltería. Pero ¿para qué? Pero cuando uno disfruta haciendo otras cosas que nos acercan más a Cristo, definitivo, la cosa cambia. Y amigos que sean lugares seguros, porque hay días que yo les digo, hoy estoy difícil. Necesito que estén, y están. Amigos que crean en el propósito de Dios. Ay, rodéate de gente que no te exija, porque yo pienso también que culturalmente, eclesiásticamente, la gente tiene unos estereotipos que uno tiene que incluso alcanzar. Entonces yo me he rodeado de gente que respetan mi tiempo, que de hecho, si es por ello, quédate soltera toda la vida. Mis sobrinos tienen una campaña, que no me case, Titi, quédate con nosotros toda la vida. Y yo, no. Y yo pienso que eso ha sido crucial. Mi iglesia respeta y disfruta mi temporada. En mi iglesia los hermanos gozan conmigo, porque lo que pasa es que también yo transmito lo que siento en mi corazón. Que si tú estás en un escenario donde te exigen, marca tu precedente. Yo me siento bien. No, mi familia no me exige tampoco. No, que yo pienso que también eso es crucial. Marca tu precedente. No, tu plenitud no está en lo que tengas o lo que no tengas, está en el Señor. Por eso yo disfruto mi temporada, sí. Pero es también un trato de Dios. Volvemos a lo mismo. Esto es resultado de un proceso que Dios ha venido tratando conmigo. Porque quizás si tú me preguntabas esto hace 10 años atrás, nos rochamos. Claro. Nos estudiamos envenenar. Claro. Pero en este momento también Dios ha trabajado en mi vida. En esa misma área, de disfrutar este momento para prepararme, para no dejar a cuando llegue. Sí, ¿no? Definitivo. Hay que prepararnos, hay que aprovechar este momento que tenemos para lo que no podemos hacer cuando el siervito del Señor llegue. Pues mira, vamos a poner a hacerlo ahora. Y también disfrutar cuando la palabra dice, y todo vendrá por añadidura. Hay otro
postulado que tengo en mi vida, que yo digo, si yo disfruto sola, porque hay veces donde yo puedo ir al cine sola, yo voy a las tiendas sola, que no me encanta ir a las tiendas, pero puedo ir a tomarme un café sola. ¿Y por qué yo disfruto? Que ahorita dijiste de disfrutar la soltería, yo disfruto esa temporada porque mira cómo yo lo veo, que les voy a compartir esto. Yo voy a compartir. Si yo disfruto sola, entonces va a ser decisión mía con quién compartir. No voy a estar con cualquiera por necesidad de no sentirme sola, y entonces va a ser decisión mía, o sea, cuando Dios me envíe la persona o la temporada que Dios tiene para mí, va a ser, yo voy a decidir por ti, yo voy a compartir algo que yo disfruto sola, por eso es añadidura, o sea, es que yo me siento plena y lo que viene a añadirme, no puedes quitarme, si yo disfruto sola, no puedes quitarme la paz, tienes que añadirme. Y por necesidad no vamos a aceptar a nada, ni amigos, ni compañeros, ni trabajo que nos vayan a robar la paz, porque tenemos que cumplir con una expectativa, con un estereotipo, pero somos inconformes. Y de hecho, esto va más allá, no tiene que ver ni porque quizás alguien me está escuchando decir, ay Minerva, quizás a ti se te hace fácil porque tus amigos son cristianos. No, hasta en mi trabajo, mis compañeras saben que yo disfruto. Minerva está en su mejor momento, déjenla quieta, no puede llegar ellas mismas y no conocen al Señor. Ellas conocen al Señor porque estamos allí tratando de llevarla a Jesús. Claro. Pero que quizás no son cristianas, y ellas mismas, déjenla quieta, no, ningún loco, no, tiene que ser uno, y ellas mismas a veces cuando venga uno quizás un buen prospecto para Minerva ese, yo creo, pero hay que llevarlo, sí, pero es brutal porque ellas han visto, porque es que cuando tú estás plena en Dios, vuelvo a lo mismo, se te nota, o sea, tú lo reflejas, tú lo vives, no se vuelve una necesidad. Él lo llena todo. Y mira, y para cerrar ahora, estamos ready. ¿Qué es eso que tú les recomendarías o cómo tú crees que la iglesia puede entonces apoyar a nuestra población de jóvenes adultos, ¿verdad? A que se acerquen más a Dios, a que tengan esta experiencia, que participen de esta plenitud? ¿Cómo tú crees que la iglesia puede llegar a esta población? Está muy buena. Pero yo creo que sutilmente te la he contestado, porque te mencioné que, por ejemplo, en mi iglesia, ellos disfrutan, o sea, no, porque a veces los comentarios los estereotipos que han creado hacen que sutilmente la gente quiera que tú cumplas unas expectativas que tiene la sociedad, y eso implica la iglesia. Yo creo que la iglesia debe prepararse en primero respetar las temporadas de cada cual, o sea, no encajones al joven adulto a que viva algo por cumplir unas expectativas. Esto es tan brutal porque cuando tú llevas al joven en general, juvenil, joven, adulto, y de hecho la vida del creyente, cuando tú llevas al cristiano a que mire a Cristo y solamente a Cristo, tu vida comienza a organizarse en orden de prioridades. Cristo y lo demás, exacto, todo a su tiempo. El momento de vivir la temporada de familia, cuando Cristo sea mi norte. Y de hecho yo creo que esto va más allá de un estereotipo o algo cultural. Si se fomentara desde joven, hubieran familias más sanas, hubieran matrimonios mucho más estables, porque no llegan al matrimonio por necesidad, sino porque Cristo fue mi plenitud y voy a compartir mi vida, porque eso es otra cosa. Vemos el matrimonio y el estar con alguien como algo cultural, porque tengo que tener mi familia. No, o sea, voy a compartir el propósito que Dios tiene conmigo con alguien. Hay algo que Dios tiene preparado. Y yo creo que la iglesia debe prepararse en esa área. Culturalmente no podemos encajonarnos a algo que ya está establecido por estereotipo.
Segundo, si hay una iglesia, o sea, ese es mi consejo muy personal. Por ejemplo, yo en mi iglesia, pues yo estoy en los jóvenes, porque yo soy joven y el que me diga lo contrario, allá usted. Tiene que reconciliarse. Pero yo sí sé que hay unas cosas que han cambiado en mí, pero yo he logrado que mi pastora lo entienda y, por ejemplo, si yo quiero participar con las damas, pues Yanira no me limita, pero yo pertenezco a los jóvenes. Entonces yo he logrado disfrutar mi juventud y quizás hay gente que me vacila y amigos, yo tengo amigos que hacen bullying y quizás me ven con los jóvenes y a mí no me importa porque tú te ves como tú te sientes y yo me siento joven y yo seguiré siendo joven. Para que sigan haciendo los memes que siguen haciendo. Claro, pero también puedo compartir con las damas en ciertas actividades y yo creo que la iglesia debe quizás no encajonarse a una estructura y ver las necesidades que tengan los jóvenes adultos, porque las necesidades cambian totalmente, las necesidades cambian. No le metan presión y disfruten con el joven la temporada que esté viviendo, porque imagínate, la sociedad nos exige emocionalmente, nosotros tenemos unas expectativas, mi corazón anhela tener una familia, estoy viviendo todo eso y adicional la iglesia me va a exigir, no, dame las herramientas, llévame a Cristo, porque nada me hará falta si Cristo es mi Señor. Yo creo que ahí te lo puedo resumir. Sí, y hagan actividades para los jóvenes adultos. Van a surgir. Así que Minerva, gracias. No, agradecida. Gracias. Ha sido un tiempo bello, espectacular, de crecimiento, de aprendizaje. Jóvenes, cojan orejas, cojan consejos. Iglesia, ayúdenos con esta población de jóvenes adultos a llegar a Cristo y que podamos seguir siendo funcionales. Independientemente, ¿verdad? Estemos jóvenes, estemos casados, no estemos casados, pero que podamos seguir siendo funcionales para nuestro Dios, para, ¿verdad? Seguir ejerciendo esas funciones que Dios nos ha dado, esas capacidades para poder seguir llevando la palabra del Señor a esas personas, esas almas que lo necesitan. Así que nuevamente, Minerva, no, yo agradecida. Sabes que nunca había hablado de este tema, así que esto es espectacular. Bellito. Agradecida por la oportunidad. Yo te dije, vamos a fluir como si tuviésemos fluyemos, tomándonos un cafecito, aunque no tomo café porque el café me da pío. En el cielo habrá café, allá tú con eso. Yo necesito todo ese chocolate caliente. Así que, jóvenes, gracias por haberse quedado con nosotros hasta el final. Recuerden, suscríbanse al canal, síganos en las redes, ¿verdad? En todas las redes sociales como Heritage Media PR, y aquí estaremos poquito a poco, ¿verdad? Más adelante seguiremos añadiendo temas de estos controversiales, de los que nadie quiere ver, pero todos padecemos, ¿verdad que sí? Así que Dios les bendiga, Dios les guarde y adelante en el Señor. Dios les bendiga.